Bienvenidos y bienvenidas entonces a quienes nos siguen a través de la señal de ustv.cl y también a través de nuestro canal el 165 en Zapping TV, que se unen por supuesto a esta transmisión que hacemos en el especial aquí de la Tecomtel Educa, esta conferencia internacional en su tercera versión, que estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes y que vamos a sostener un panel de conversación con representantes muy relevantes de las universidades del Estado para poder precisamente pensar la televisión universitaria con perspectiva formativa y cultural. Mi nombre es Diana Torres y estaré acompañándolos durante toda esta transmisión. Integran el panel entonces de conversación Nadia Arias, jefa de División de Medios Universitarios de la UFRO. Nadia, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar con ustedes. Buenas tardes a todos y todas y también a quienes nos ven a través de las señales que tú ya mencionaste. Desde Temuco, aquí para Santiago. Desde la Araucanía. Así es. Y también nos acompaña Germán Pérez, editor periodístico de programas en el canal de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago TV. ¿Cómo estás, Germán? Bien, muchas gracias. Somos casi cercanos. Yo soy valdiviano, de la Araucanía. De Temuco. Sí. Y también hace un tiempo acá en Santiago. Ah, ya, bueno, ahí vamos a hablar de identidades, por supuesto, también. Y también está con nosotros Ingrid Ormeño, directora ejecutiva de USTV. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar aquí, sobre todo tener la oportunidad de podamos también participar con dos universidades y una sobre todo regional, que si bien la USACH está en Santiago, pero la concesión de televisión también es regional. Y bueno, partamos entonces con esta conversación. Estamos en un momento muy relevante de desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, nos dan estas herramientas que las podemos aplicar en los medios de comunicación, pero estamos aquí con presencia de medios que tienen años de ejercicio. UFRO, por ejemplo, TV tiene 10 años, Santiago TV 2018 comienza sus transmisiones, ya tiene 6 años, y USTV 10 años también cumple en mayo. ¿De qué manera podemos ver desde el pasado hacia el presente el trabajo de cada uno de los medios con proyección? Nadia. Sí, gracias, Diana. Yo creo que sin duda hoy día estamos, como bien dices tú, en un momento que es crucial desde la implementación o que nosotros podamos, digamos, tomar estas nuevas tecnologías para poder no solo generar contenido que tenga conexión con el territorio, en el caso de la gente de región, por ejemplo, ¿no? Sino que también un poco lo que hablábamos antes de sumarnos al panel que tiene que ver con cómo esas herramientas las tomamos de alguna manera para generar, para acercar, por ejemplo, lo que hacen las universidades, la ciencia, la educación, la tecnología, al servicio también de este territorio con un compromiso social que sea fuerte. Yo creo que ese es como el principal desafío y creo que hoy, o esa es la principal diferencia que podríamos ver desde hace, no sé, 10 años atrás cuando comienza el canal de la Universidad de la Frontera con, obviamente, tecnología mucho más básica, también con contenidos que a lo mejor eran mucho más localistas, sin pensar a lo mejor en cómo estos contenidos también pudiesen ser de interés en otros territorios, para de alguna manera implementar, o más que implementar, es como posicionar lo que bien decías tú que tiene que ver con la identidad local. Y yo creo que estamos en el momento para tomar esta tecnología y también las nuevas aplicaciones que hoy día estamos viendo, por ejemplo, en un escenario como este, para poder generar mejor contenido y también un contenido que sea mucho más cercano. Y lo otro que tiene que ver con las audiencias. Finalmente las audiencias van cambiando y es muy voluble, por lo tanto también tenemos que nosotros adaptarnos a aquello que son las nuevas generaciones y por lo mismo a quién le vamos a hablar, por qué canal le vamos a hablar, a través de qué plataforma, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante todavía. Bueno, en el caso de USTV, que nosotros empezamos como un canal en streaming, hemos ido creciendo, estamos ahora también en Zapping con una señal 24 horas todos los días de la semana. Empezamos con un contenido muy pequeñito, que nosotros aunamos el contenido de las universidades del Estado. Algunas cuentan con canal de televisión, como el caso que estamos acá, sin embargo, no todas las universidades del Estado cuentan con canales de televisión. Aquí tenemos a colegas de la UDA, por ejemplo, que sin embargo las universidades que no cuentan con canal de televisión hacen producción audiovisual de distinto tamaño.
Entonces tenemos esas producciones también que nosotros las sumamos a la programación de USTV y a su vez USTV pertenece a la ATI, que es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericana. Entonces nuestros contenidos también pueden ser difundidos por esos socios, nuestra programación también se enriquece con contenido cultural y educativo de todo Iberoamérica. Y yo me acuerdo cuando entré a USTV, se estaba haciendo un noticiario, que era el USTV Noticias, que teníamos como una periodicidad una vez al mes, eran como 4 noticias, como que teníamos que alargar un poco el noticiario, porque nos costaba hacer un noticiario con contenido de las universidades del Estado. Hoy por hoy estamos con un programa semanal, que estamos rondando a veces los 40 minutos, o incluso a veces más podríamos decir, donde nos tenemos que a veces hasta cortar. Entonces eso ha sido todo un orgullo lograr a tener ese contenido que antes era impensable. Y ese programa por sí solo, además, como nosotros somos universidades del Estado, tenemos este rol de poner el conocimiento, de poner la cultura a disposición de la ciudadanía, contamos con redes de apoyo como el canal del Senado, el canal de la Cámara de Diputados, y este mismo contenido son los que se envían a las redes internacionales. Nosotros participamos en el noticiario científico cultural iberoamericano, NSC, que es un noticiario que se ve en más de 120 cadenas de televisión, y nosotros aportamos contenido. De hecho, el año 2023 fuimos el socio que más contenido científico mandó, de estos 120 socios con los que se cuentan. Entonces, claro, es un crecimiento, es un avance, pero yo creo que no nos tenemos que conformar, tenemos que seguir intentando y seguir creciendo. Sí, los desafíos de la tecnología nos van corriendo también estos desafíos, y yo creo que no solo los canales universitarios se van poniendo, sino que también todos en conjunto. En el caso de la Universidad de Santiago hemos estado trabajando en renovar nuestra parrilla, renovar nuestros contenidos y también ir profundizando la conexión con la misma universidad. Por ahí también trabajando en los temas de actualidad, que es lo que estamos haciendo ahora, también no tratando de asemejarnos a los medios tradicionales, sino que generando una conexión desde la universidad hacia afuera, y que es lo que hemos estado haciendo con uno de los programas en particular que va en las mañanas. También estamos trabajando en producción audiovisual con científicos, que se está trabajando también, sorpresa para este año. Pero claro, estamos ahí trabajando en esos contenidos. Bueno, uno de los grandes desafíos que tienen las universidades como centros de conocimiento es precisamente cómo hacemos para que este conocimiento que se produce en la academia de una manera tan diversa, tan rica, podríamos decir, en contenidos, llegue precisamente a las audiencias que menciona Nadia. ¿Cómo se hace ese tránsito, ese ejercicio periodístico de poder transmitir precisamente y de manera en base a la información, pero también al entretenimiento? ¿Cómo buscamos ese punto de equilibrio? ¿Cómo se da desde la misión y la visión que tienen las universidades del Estado? Yo creo que esos equilibrios nunca son tan fáciles de encontrar. Por muchas razones. Tiene que ver con la cultura dentro de las mismas universidades, que eso también es una realidad, que muchas veces a los científicos, a los investigadores, investigadoras, desde la academia les cuesta también como cada vez menos, pero sí hay que hacer un trabajo de ir de alguna manera como seduciendo y indicarles y demostrarles por qué es importante, independiente de la misión y la visión de cada una de las universidades. Ahí hay una tarea. Por el otro lado está lo que yo decía hace un ratito, cómo estas herramientas, cómo desde lo audiovisual pensamos, por ejemplo, esos contenidos. La capacitación de quienes somos partes de estos medios universitarios es crucial. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho, no sé si a ustedes también, que quienes muchas veces llegamos a los medios universitarios somos quienes hemos estado de alguna manera formados en los medios tradicionales. Por lo tanto, nuestra mirada viene de ahí, nuestra formación muchas veces viene de ahí. Por ende, creo que los espacios de capacitación, de trabajar, por ejemplo, en red,
qué es lo que están haciendo en otras universidades, qué es lo que está haciendo Latinoamérica, qué está haciendo Europa, todos esos son elementos que son muy ricos para poder de alguna manera encontrar ese equilibrio que no es fácil. Pero creo que, sin duda, una de las claves, creo yo, es tener la convicción de que eso es importante. ¿Por qué? Porque, como bien decía Germán, nosotros trabajamos bajo la lógica que los contenidos, estos contenidos no los vas a encontrar lo más probable que en los medios masivos o en las grandes cadenas de televisión. Por varias razones. Puede ser que el tema, como decía Germán, de actualidad también lo estén dando en un canal, no TVN, Mega, CNN, etc. Pero el enfoque va a ser distinto. El aporte y la propuesta de contenido de un canal universitario va a ser distinto y tiene que ser distinto. Sobre todo si estamos hablando de una universidad pública. Hasta los tiempos. Y hasta los tiempos. O sea, es decir, tú vas a tener un espacio de conversación para un tema en un canal abierto, no una señal, en un canal tradicional, donde, no sé, te van a decir, tienes 10 minutos para tratar un tema que lo más probable sea muy complejo. En un canal universitario te vas a dar el tiempo para tener distintas miradas, tener distintos enfoques e ir un poco más en profundidad. Y yo creo que ahí es lo clave de ese compromiso social que hablábamos hace un ratito atrás, que tiene que estar súper latente siempre en este desafío. O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? No solo el para quién, sino es que también para qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el aporte que queremos hacer? ¿Queremos sumarnos a lo que ya existe o en el fondo queremos hablarle a ese público? Que aquí también hay un estereotipo, hay un prejuicio, que el público que quiere consumir estos contenidos es un público de élite, que es un público más docto, o es un público que a lo mejor está muy vinculado solo al mundo de la investigación, y yo creo que ahí hay un error. Yo creo que, eso tenemos que nosotros mismos, que somos parte de esta red, creernos y hacer que nuestros equipos también y las academias desde el mundo de la investigación también se den cuenta de eso, ¿no? Que tenemos que salir. Eso. Sumo a la pregunta, ¿qué tanto nos cuesta innovar desde la misma institucionalidad? Sí, porque como decía Diana, ¿cierto? Nadia. Al revés. Muchos de nosotros nos hemos formado justamente en medios de comunicación tradicional. De hecho, tú me contabas que habías hecho tu práctica en Chilevisión. Con Alejandro Guille. Alejandro Guille, que es con quien trabajo yo ahora actualmente en este programa que hacemos en Santiago Televisión, que sale también por la señal de Radio USACH, pero que la producción está radicada en Santiago Televisión. Claro, entonces la mayoría de nosotros nos hemos formado en medios de comunicación tradicional y a veces suele ser difícil sacarnos ese chip, o no sacarnos, sino que adaptarlo a también lo que nos desafía la academia, de cómo mostramos también estos contenidos. De cierta manera tenemos una ventaja que, o sea, para algunos una ventaja, digamos, que es el tema de la medición, por ejemplo, que nos da cierta libertad para poder trabajar, y yo creo que ahí también tenemos una gran oportunidad, o sea, en esa libertad que nosotros como medios de comunicación universitarios tenemos para poder ahondar en distintos contenidos. Ahí para que expliques un poco más, Germán, el tema de la medición, ¿por qué no está supeditado a eso? Claro, es que al no estar supeditado tenemos esta libertad porque no estamos compitiendo por ningún tipo de rating, ni hogar, ni comercial. Por lo mismo tenemos los tiempos que tú decías, por ejemplo, para darle a profundizar en un tema en particular. Nos permite ahondar también en ciertos temas que quizás en los medios de comunicación tradicional no tendrían todo el tiempo que se les puede dar, pero que nosotros sí podemos tener. Y ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad para ir innovando, creo yo. Bueno, ahí también comentar que nosotros como USTV, que están todas las universidades que son socias, pensando precisamente en los cambios, en las audiencias, lo que hablábamos que cambian también, estamos trabajando, que ya próximamente vamos a adelantar, vamos a contar con una OTT que va a ser con todo el contenido de todas las universidades del Estado.
Y hoy también a veces pasa que los medios de comunicación, tú mismo decías, si bien la producción es por el canal de televisión, pero también se emite por la radio, vamos a pasar a ser desde los canales de televisión a todos los medios de comunicación de las universidades del Estado, incluyendo también las plataformas de redes sociales, lo que nosotros también vemos una gran oportunidad para poder dar estos contenidos. En las últimas encuestas también, las radios y las universidades son las que tienen más credibilidad. Entonces podemos sumar tanto las universidades como las radios universitarias para tener y poder distribuir este contenido y sumando fuerzas. Nosotros estamos también en todas las regiones del país, entonces eso nos da una capacidad de coproducir contenido que es transversal. Ya no se trata de una temática de una única universidad, sino que son temáticas nacionales que las podemos abordar en conjunto con todas las universidades. Por lo tanto, ahí también tenemos una gran oportunidad utilizando estas nuevas tecnologías que son las OTT, adaptándonos a la realidad, porque a lo mejor muchas veces pasa que la gente ya no ve televisión en directo, sino que lo ve en el momento que quiere. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad muy grande, creo yo. Bueno, y entenderlo también como la multiplataforma, ¿no? No solamente estamos en el mundo de la televisión, en la radio o solo en redes sociales, sino que estamos ahí en cada uno de esos lugares hablando de diferentes formas, con diferentes lenguajes. Por eso se mencionaba, por ejemplo, el transmedia, digamos, en otras conferencias o paneles de conversación hace un ratito atrás. Pero también está la pregunta respecto de que en estos momentos, si hablamos de televisión, ocurrió el apagón analógico, ¿no? Ahora todos estamos en televisión digital. ¿Cómo se da este escenario dentro de las cosas positivas que nos entrega, pero también aquellas cosas que son un poco más complejas, ¿no? Además de la multiplataforma, digo yo. ¿Yo? Quien quiera comentar respecto del paso a la televisión digital. Dentro de, voy a hablar de obviamente, lo que me compete la realidad local. ¿No? Y la realidad local es que, y era un gran tema, porque nosotros también obviamente allá lo trabajamos como contenido en el canal y también lo hablamos en la radio, qué iba a pasar, cómo esto se venía gradual, por regiones, etc. Y un gran tema era qué pasa en los sectores rurales. Por ejemplo, porque evidentemente la realidad de allá es muy distinta a la metropolitana o a lo mejor a los que están asentados más cerca de las grandes capitales. Allá hay mucha ruralidad. Entonces, que la gente, cuando tú le hablabas de esto del apagón digital, etcétera, no, o sea, en un sector rural, en el campo, no entendía mucho. O sea, y yo creo que ahí también hay un punto que, me voy a desviar un poco, pero que tiene que ver con las oportunidades, pero también de cómo generamos también ese compromiso en esos lugares. Porque nos pasa también, nosotros estamos ubicados en capital, Temuco, capital de la Araucanía, donde muchas veces, obviamente, somos muy centralistas y nos olvidamos a veces de estos sectores, ¿no? Que son además geográficamente más complejos. Y ahí es donde creo yo también hay un desafío de cómo llegamos a esos espacios, cómo llegamos, creo yo, los medios en general, más los medios universitarios, que tienen un compromiso en el territorio, donde los lenguajes son distintos, donde la tecnología no llega, ¿no? Donde también a veces el periodismo, pues somos periodistas los cuatro, por eso voy a hablar desde la profesión, pero donde el periodismo muchas veces se hace ausente y donde el periodismo muchas veces tiene que volver a la esencia. Lo escuchaba el otro día en una de las conferencias y lo conversamos en algún momento en un café con la gran maestra, que no le gusta que le digan maestra, Mónica González, cuando ella le decía, hablábamos del tema de las tecnologías y de las IA, etcétera, y decía, si lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas, obvio, está bien que lleguen estas nuevas herramientas, pero nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos que volver a contar esas historias desde lo que está pasando ahí, de esta gente que a lo mejor no tiene acceso en el celular, que no tiene conexión a un celular. Y a mí siempre como que eso me da vuelta. Como, sobre todo en una época y momentos cruciales, donde yo vengo de participar en el Congreso UNESCO de hace 2 semanitas atrás, el gran tema obviamente fue la desinformación. Y donde es tan relevante hoy día el periodismo, el buen periodismo, volver a esa esencia, que también me desvié un poquito de lo que tú estás diciendo, pero me hizo reflexionar con respecto a aquello,
que también ahí tenemos un desafío en las universidades, cómo volvemos a aquello y también mezclándolo desde la formación. Nos pasa que la mayoría de quienes estamos vinculados a los canales universitarios también hacemos clase, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo integramos, ¿no?, todo este mundo a la formación de futuros periodistas y futuras periodistas? Y creo que es crucial para todo lo que estamos hablando hoy día, para que si vamos a ocupar herramientas de la tecnología, que inteligencia artificial, aplicaciones, software, lo que ustedes quieran, siempre lo hagamos con esa base, que lo que hablábamos un poquitito antes de entrar, que tiene que ver como, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué le estoy hablando? ¿Cuál es mi propuesta? Esto es hacerlo con un sentido de una real propuesta, ¿no?, a la comunidad, que no queramos decir que le vamos a hablar en forma densa temas que son de ciencia y tecnología, no, también lo podemos hacer de una forma entretenida, ¿no?, y que a esas audiencias también las conquistemos a las audiencias más jóvenes. Eso es el gran desafío. Pero creo que ahí me perdí un poco, pero creo que me fui en la reflexión de lo importante que creo yo también es hacernos las preguntas: ¿qué pasa cuando no estamos llegando a esos lugares que también es importante que estemos presentes? Eso. Pero hay un tema tecnológico también ahí. Claro. Importante. O sea, absolutamente. Por ejemplo, ahora con la transición a la televisión digital, también hay desafíos que sobrepasan lo que nosotros también como medios de comunicación podemos hacer, porque hay un tema de acceso. Pero ahí quisiera... Hay lugares que ni siquiera tienen luz. Quisiera sumarme a algo que, aun independiente de aquello, creo que el periodismo comunitario, por ejemplo, hoy día es súper clave para estas redes. Para las radios, las radios son súper importantes en el sector rural. Y este periodismo comunitario, que puede ser a través de la radio, a través de un diario local, a través de un canal, las universidades de alguna manera también tenemos que abrirnos a eso. ¿Por qué? Porque a través de ese socio, esa socia, digamos, clave, podemos llegar también con este mensaje, ¿no?, del qué está haciendo la universidad para mejorar los espacios de ese territorio o de otros territorios. Y ahí es cuando hace más sentido el poder abrirse, y este concepto que las universidades está súper, ¿no?, por temas de acreditación y por temas, ¿no?, que es la vinculación con el medio. Y esa vinculación con el medio también es clave. Entonces, tienes toda la razón. O sea, ahí los medios comunitarios y estos socios son clave, y que tenemos que a lo mejor nosotros también un desafío, independiente de este otro desafío que es la tecnología, es sumarnos también a ese periodismo más local. Bueno, ahí quiero complementar haciendo referencia a la televisión digital. Cuando viene el cambio en Chile y se empiezan a abrir estas nuevas concesiones, todos estos canales universitarios no tenían concesión antes en análoga, sino que nacen con la televisión digital. Entonces, muchas de hecho tuvieron primero la concesión experimental y después obtuvieron la concesión que es por 20 años. Otras universidades también lo están intentando, o sea, es un tema que lo abrió la televisión digital, donde se pudo haber más oferentes, más ofertas de distintos canales de televisión, porque antes en analógico era menos la cantidad. Quería un poco hacer esa precisión. Y lo otro, tomándome de las palabras que estábamos hablando y un poco que lo conversamos antes de entrar al panel, que es súper importante la ética de la comunicación y el periodismo. Y es verdad, es una gran ventaja no tener la responsabilidad comercial, que muchas veces, y lo comentábamos antes, de que por ir a lo mejor a la noticia en vivo, al instante, a veces, y de verdad que yo lo miro como espectadora, veo a un pobre periodista que lo tiene en 20 minutos haciendo un despacho en vivo con una información que ni siquiera le ha dado tiempo para recabar, y tiene que estar rellenando y muchas veces hasta especulando. Entonces, ¿qué responsabilidad ética podemos encontrar ahí con esa información? Entonces, ¿es tan importante ir con la información rápida o es mejor tener una información certera? Y ahí nosotros tenemos esa responsabilidad, que el contenido que se da es de una universidad. Entonces, ahí y el desafío y la responsabilidad es aún mayor. Quería complementar con algo que decían Nadia, las colegas, sí. Me van a seguir confundiendo, me van a disculpar. Soy así. Pero con algo que decían respecto a la formación. Bueno, el panel justamente se llama Televisión
universitaria con perspectiva formativa y cultural. Creo que desde mi punto de vista, pero para formar hacia afuera también tenemos que formar dentro de nuestros canales, dentro de nuestros medios, generar esas conexiones que tú decías, por ejemplo, con las escuelas. En particular nosotros, cuando yo llegué, por lo menos al canal, no había todavía esa conexión fuerte con la escuela de periodismo, que la hemos podido ir generando. De hecho, ahora tenemos a varios becarios que han ido aprendiendo muy rápido, se han ido interiorizando el trabajo que van realizando, pero creo que esa formación o ese rol formativo que nosotros tenemos que tener como canales universitarios hacia el exterior, también tenemos que vincularlo a través de la formación con nuestros mismos, no estudiantes, bueno, no son nuestros estudiantes, pero los estudiantes de las escuelas de periodismo. Por lo menos nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con los becarios con los que hemos estado trabajando. Además, en particular, Alejandro, que fue director de prensa de Chilevisión y tiene mucha experiencia, también se ha involucrado en este proceso formativo. En particular, el resto del equipo también trabajamos con los chiquillos en ese ámbito de poder ir formando, de poder irles entregando las herramientas, y creo que ha sido una muy buena experiencia para ellos, para irse preparando también para el mundo laboral, transmitiéndole también estas experiencias de las que contábamos afuera, que muchas veces nos han pasado a quienes hemos trabajado en medios de comunicación, ya sea en radio, en tele, en las que nos hemos tenido que ver expuestos al momento de poder despachar, y justamente ahí cuando uno tiene que batallar entre estar en vivo, entre sostener un despacho y también mantener este tema ético por delante, mantener este rigor de la información al momento de poder despachar. Y eso creo que ha sido una súper buena experiencia que hemos tenido como canal. Es complicado desarrollar la capacidad de responder de una manera rápida, veloz, ¿no? Que es la competencia que uno tiene con los grandes canales, que tienen muchos más periodistas, más cámaras, más financiamiento para poder reaccionar ante la contingencia, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿cómo se aborda la contingencia desde otra mirada, si pudiesen explayarse respecto, por ejemplo, de programas informativos que ustedes trabajen? ¿Desde qué lugar se ubican para el tratamiento de esa información? Sabemos, por ejemplo, que UFRO Medios, si ustedes siguen las redes sociales de UFRO Medios, se van a mantener completamente informados sobre lo que está pasando en la región completa. Hoy día en la mañana, por ejemplo, daban la información de que había una gran helada, por ejemplo, menos 0, algo, ahí me podrás contar, Nadia, con mayor detalle, por supuesto. Pero ¿de qué manera hacemos ese tratamiento de lo contingente en base a otros tiempos, a otra línea editorial? Sí, ahí volver a la oportunidad, volver al concepto de la oportunidad. Efectivamente, nosotros no tenemos también esta presión por hoy día hablamos de redes sociales, no tenemos la presión por el like. No existe esa presión. Lo que sí, obviamente, primero está la verificación de la información. O sea, yo creo que eso es crucial. Y eso está asociado al trabajo ético, no, al rigor profesional. Que yo creo que es como la clave, en la mayoría, debería ser la clave, en la mayoría de los trabajos, sobre todo si estamos hablando de las comunicaciones, pero otras veces eso no ocurre porque hay otros factores como el rating, el like, la publicidad, etc. En este caso nosotros no lo tenemos. ¿Cómo trabajamos la contingencia? En base a, obviamente hay una línea editorial muy clara. Nosotros, por ejemplo, tomamos una decisión, digo nosotros porque yo hace poquito llegué en octubre del año pasado a hacerme cargo, digamos, de los medios de la universidad, y eso cruza la radio, redes sociales y también la televisión. En el fondo, por ejemplo, ya no vamos a temas policiales, que hubo un tiempo que en esta transición de UFRO Medios se iba mucho también a todos estos temas que se iban un poco de la línea editorial de un medio universitario. Bueno, quedó muy claro que desde octubre más o menos del año pasado, de septiembre, nosotros teníamos definido que eso al menos no íbamos a ir. Eso no quiere decir que hay temas censurados. Por ejemplo, si ya llevamos el 10º femicidio en la región, estoy poniendo un número que creo que no está muy alejado de la realidad,
podemos hablar de aquello, podemos hablar de violencia de género, podemos hablar, pero con un enfoque que nos dé la posibilidad de tener pensamiento crítico, de tener expertos hablando de este tema, donde no vamos a caer en lo amarillo, quiero decirlo claramente, en lo sensacionalista por abordar un tema. Por lo tanto, porque creo que también algo que conversamos un poquito antes de entrar, que tiene que ver con el respeto al otro, ¿no? Con el derecho que tiene un otro a ser respetado y esta dignidad de la fuente, que nosotros, que no somos profe, hablamos de eso también, de la dignidad de la fuente, o sea, de la dignidad de la persona que hoy día puede estar protagonizando la noticia. Eso también es una persona, no es solo una fuente, no es solo alguien que hace una noticia. Y ahí creo que siempre es importante hacerse esa pregunta, desde cualquier vereda. Entonces, ¿qué trabajamos? Al menos lo que te puedo decir. Sí vamos a estar contando lo que pasa en el territorio, lo que a la mayoría de la gente le puede llegar a importar como digamos, temas que son transversales, temas que son obviamente con un arraigo muy en el territorio, muy locales, pero que también están pasando también en otros lados y que a lo mejor nos van a, de alguna u otra manera, también nos van a hacer match con otras regiones, por ejemplo. El tema obviamente que la descentralización sin duda va a ser un puente o algún factor que nos va a cruzar en muchos de los contenidos de las universidades públicas, por ejemplo. Pero eso, como para no explayarme mucho, y también en los programas en vivo, como para sumar aquello, tenemos un programa que va de 12 a 1, que más que la mirada informativa digamos, de noticiero, es un programa que se llama Araucanía 360 y lo que busca es cruzar un poco todo esto, contar lo que está pasando en el territorio, por ejemplo, tener contactos con alcaldes, con concejales, con agrupaciones sociales, hablar del lupus, por ejemplo, en el Día del Lupus, pero desde una mirada, desde un experto, un especialista, pero también, por ejemplo, de agrupaciones de pacientes con lupus, o sea, al menos desde si quisiéramos decir, y que eso va a sonar un poco arrogante, pero lo voy a decir igual, que al menos desde que yo llegué lo que le he intentado decir a los colegas del equipo es como, no nos vayamos al extremo tampoco. Es decir, si vamos a hablar de un tema, no pensemos que el académico y la académica o el investigador es la única voz autorizada para hablar de esto. También es importante hablar a quienes les afecta algo, ¿no? Este tema, X. Porque ahí te va a permitir tener la mirada desde lo teórico, desde la praxis, pero también desde la mirada ciudadana, que también son voces que yo siento que son súper importantes de ser puestas a través de nuestras plataformas, porque no tenemos esta presión y porque finalmente es parte del compromiso que tenemos como universidades públicas. Ahí apoyarte un poco y quizá es quién padece la historia. Son los que los viven, las que los experimentan, pero siempre con esa mirada ética, que lo conversamos bastante antes, el respeto, el llegar con una pregunta, pero siempre con respeto, y hasta dónde llegamos. Pero eso, lo del quién padece la historia, y así como están ustedes dos acá, hay otras universidades en regiones que también se acercan a su territorio, con el conocimiento y con lo que ellos padecen, con lo que viven. Y al final también es lo que a las universidades les ayuda también y les fortalece su vinculación con su entorno y con el medio. Por ejemplo, disculpa Germán, me acordé estábamos en un taller con la dirección de equidad de género y un colega, que era con los colegas de Ufromedio, entonces de radio y televisión. Entonces le pregunta a la directora de equidad de género y que me pareció, la verdad, muy buena su pregunta, porque me daba la sensación de que todavía existía esta duda, ¿no? Este limbo, ¿qué somos? Y le dice, o sea, según lo que yo estoy escuchando, le dijo, ¿qué pasa? Yo no podría entonces entrevistar o no debería entrevistar a una mujer que ha sido víctima de violencia. Entonces la directora le dice, que también es periodista además ella, entonces le dice, no es eso. ¿Qué consejo te daría yo? No la entrevistes en vivo. Una entrevista con alguien que ha sido víctima de violencia o de otro tipo de violencia, no solamente de violencia de género, tiene que tener un tratamiento muy distinto, y debe serlo, a otras fuentes.
Y eso significa que uno tiene que construir confianzas, ser respetuoso, respetuosa. A lo mejor podemos hablarlo, pero el cómo lo hagamos, ahí está la diferencia. Es lo mismo que, por ejemplo, algo que ha estado en las noticias, ya que estamos hablando de un tema similar, en la comuna, o sea, en la región, digo, hay muchos casos de alcaldes que han sido formalizados por temas de abuso sexual. Y en un momento la discusión era, y nosotros no, están todos hablando de esto, y nosotros no vamos a llevar nada. Y la pregunta fue, ¿cuál va a ser el aporte y cómo lo vamos a tratar? O sea, todos, y la pregunta era, pero si los medios nacionales lo están, ya, somos un medio que tiene que tiene esta misma línea editorial, que actuamos y debemos responder de la misma manera. No. O sea, ¿podemos hablarlo? Sí. El cómo lo hagamos, qué tiempo le demos, qué tratamiento, el enfoque va a ser la diferencia. Eso quisiera. Yo soy voy a ser un poco popular con este comentario. Soy poco de demonizar el tema de los medios tradicionales. Yo creo que falta cuestionamiento, efectivamente, de cómo se abordan ciertos contenidos, pero creo que soy un poco más de que busquemos las oportunidades ahí, de cómo nosotros abordamos ciertos temas, y como le decías tú, cuestionarnos un poco más, plantearnos esos desafíos de cómo ir cada vez que sucede un hecho contingente, más que cuestionar cómo se está abordando, cuestionarnos nosotros mismos y ver cómo nosotros vamos a abordar ciertos temas. Nosotros tenemos este programa de actualidad, a pesar de que el canal tiene un área de producción audiovisual que trabaja sus propios contenidos. Tenemos este programa de actualidad que va 2 horas en la mañana, donde nos damos el tiempo. A mí me gusta decir que tratamos ahí de combinar entre las donas y la avena. No tratamos de competir ni con los medios de comunicación, porque estamos lejos de eso en términos de audiencia también, pero sí tratamos de tener estas voces de actualidad, ministros, parlamentarios, pero también a los académicos con los que podemos abordar temas que pueden ser mucho más complejos, y donde tenemos el tiempo también para hacerlo. No pretendemos marcar pauta, pero sí también hacemos un trabajo de gestión de medios, que era lo que te comentaba antes, de poder rescatar cierto material, poder enviarlo al resto de los medios, y es como también se nos han abierto, entre comillas, las puertas para poder exponer nuestro contenido o instalar nuestros contenidos también en otros medios. Yo quiero ahí decir que tú planteas que en el fondo no peleemos, no, para nada, al revés, te iba a tirar flores. Iba a decir que no queremos marcar pauta, pero ustedes lo están haciendo. Yo vengo hace mucho rato también, obviamente, de interiorizarme en el mundo de los medios universitarios, y lo están haciendo. Y creo que eso es que no es fácil, porque antes de que se prendieran los micrófonos, debo decir, estuvimos conversando harto rato, y uno de los temas, obviamente, es el temor a correr el cerco. Cuando son temas más complejos, cuando hay temas ya sea de política, movimientos, religión, etcétera. Sobre todo el tema político es un tema complejo. Por lo tanto, el hablar de contingencia, el también ponerlos en la pauta, pero como bien decías tú, con todos estos factores que ya hemos venido enumerando, creo que es un aporte sin duda, o sea, desde una mirada crítica, depende del enfoque, y ahí yo creo que ustedes en Santiago TV están haciendo una buena pega, una muy buena pega, así que no era pelear, al revés. Muchas gracias. Nos vamos a ir de amigos. Se van a ir de amigos. Bueno, de todas maneras hay un tema acá que quiero consultar que genera controversia, así que no sé cómo nos vamos a ir finalmente, Germán. Nos quería hacer y pena. pasa principalmente con financiamiento. Hablemos un poco de América Latina. El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lo conversamos también, el terror que se está viviendo al otro lado de la cordillera en Argentina respecto del financiamiento con los medios públicos y de la importancia de los medios públicos frente a la concentración de medios. ¿Cómo desarrollarse como medio público ante un escenario que suele ser adverso por principalmente factor de financiamiento? ¿Cómo se desarrolla eso? Uy, qué complejo. Complejo ahí, a lo mejor Ingrid puede que nos tenga más luces aquí, que sabe la realidad de todas las otras universidades. Pero,
porque es difícil porque un canal de televisión, digamos, ya sea muy pequeñito, con 3, 4, 5 personas, 6, porque yo sé que hay universidades que funcionan de verdad. Nosotros tenemos un grupo de, digamos, somos como 40 y tantos entre radio y tele, pero en televisión igual hay un equipo más o menos robusto. Y es caro, es muy caro la mantención de los equipos, hay que ir renovando equipos, hay que invertir, obviamente hay sueldos y que también tienen que estar acorde al mercado, y mejor incluso por lo mismo, por lo que hablamos, ¿no? De esta responsabilidad también y de la dignidad, creo yo, en lo personal del trabajo y del oficio y de la profesión. Pero no tengo la respuesta, de verdad, creo que es un tremendo desafío porque desde lo macro uno podría decir que evidentemente, y sobre todo para las universidades, en la lógica uno podría decir, oye, hay cuestiones más importantes, ¿no? Pero también, y creo que eso también ha sido muy relevante, y la posibilidad de que estemos hablando de esto hoy y que exista USTV, por ejemplo, hace que las autoridades de las universidades se den cuenta de lo relevante que es hoy día esta red de medios, ya sea de televisión o de radio, para todo lo que hemos estado conversando. ¿Cómo llegamos al mensaje? ¿Cómo mostramos lo que hacen las universidades? ¿Eso tiene un costo? Tiene un costo. Pero creo que si vale la pena, sin duda creo que hoy día en la conversación dentro de, así, por eso vuelvo a tirar la pelota para allá, a lo mejor entre los rectores hay mucho más validación hoy que hace 10 años atrás con respecto al trabajo que se hace en los medios universitarios. Y espero que no solo ahora, ni en 5, ni en 10 años más, estemos como Argentina pensando en que si vamos o no a tener plata para las universidades públicas, para investigación o para mantener y para tener canales o medios universitarios. Ojalá que eso no ocurra. Yo quería hacer mención respecto a que ahí se cruza, a mi juicio, el tema del financiamiento también con el tema de la autonomía que podrían tener o no los medios, porque muchas veces se cuestionan los intereses que tienen los medios tradicionales con la publicidad, pero también cómo nosotros estamos supeditados a través de este financiamiento, de este presupuesto, a nuestras universidades, digamos. Y ahí también quizás un debate que poco se da es respecto al tema del grado de autonomía que tenemos como canales universitarios. No digo completa autonomía, pero creo que es un debate que poco se da respecto a los contenidos de los canales universitarios con las universidades. De hecho, también desde qué unidades incluso dependen los canales universitarios. Y de hecho, no todos los canales universitarios dependen de las mismas unidades al interior de las universidades. ¿Cómo se interpela al poder finalmente, ¿no? Efectivamente, porque ahora que se está hablando de los estatutos orgánicos, por ejemplo, de las mismas universidades estatales, tengo entendido que USTV también está trabajando en sus propios estatutos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, lo que tú comentabas de hace 10 años atrás, nosotros estuvimos trabajando en USTV. La verdad, yo asumí en julio del año pasado la dirección ejecutiva, llevaba bastante tiempo trabajando, mirando esta realidad, haciendo un análisis de cómo estábamos y mirando las nuevas tecnologías, lo que hablábamos antes. Le propongo a los rectores de hacer un cambio, de migrar, de crecer, de pasar a tener esta gran OTT donde estén todos los contenidos de las universidades del Estado y con señales en vivo. Entonces ya ahí hay un cambio. Y esta propuesta viene porque, claro, si pensáramos igual que también por un tema de presupuesto, ninguna universidad por sí sola es capaz de mantener una plataforma de estas características. También los canales de las universidades, cada universidad es un mundo. Entonces, en una universidad, el canal de televisión a la unidad audiovisual puede depender de un área, en otra universidad de otra área. Entonces, hay veces incluso que hay universidades que trabajamos con dos patitas, que es como la área de comunicación y la área de televisión audiovisual, que no siempre son las mismas. Entonces, claro, ahí viene el tema que al final, ¿cómo se financian? Dentro del presupuesto hay una línea o unos numeritos que son para los canales de televisión.
Y ese es el presupuesto y esa es la realidad. Entonces, ahí viene el cambio, se generó una oportunidad también de esta plataforma. Entonces, si pensáramos, 18 universidades estatales, imposible mantener una plataforma de estas características, pero nuestra suma, nuestra red, que también es parte del ADN de las universidades estatales, nosotros no competimos, sumamos. Entonces, no tenemos esa mirada de competencia. Sumamos, y a veces pasa que hay coproducciones y que queremos hacer algo, no sé, en Valparaíso, en USTV tenemos 2 cámaras, voy y le pido a las universidades que están en Santiago, tú tienes esta otra cámara, tú prestas, y así vamos sumando. Entonces, y siempre estamos sumando y no compitiendo. Y eso, a la hora del tema económico, nos facilita, porque sumamos todas las energías. Y yo creo que también hay un compromiso ahí de los profesionales que trabajan en los canales de televisión o en las unidades audiovisuales, y también, y lo voy a decir con todo orgullo, y con el equipo de USTV, que nos ha permitido tener este trabajo en red. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pues este panel de conversación podría seguir toda la tarde. Hay muchos temas pendientes, yo creo, para poder discutir, para poder pensar en conjunto. Quiero hacer una consulta, a ver si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor. Somos streaming, así que es parte de. Bueno, soy Ramiro Cortés de la Universidad de Atacama. Estoy a cargo del proyecto de televisión de la UDA. Una de las cosas que quisiera comentar, que tal vez es una oportunidad también, es que una de las consecuencias positivas que tuvo el COVID, o la pandemia, fue que muchos académicos se propusieron hacer streaming en términos de hacer webinar y qué sé yo. Entonces, ahí hay una oportunidad de poder difundir el conocimiento, y a nosotros nos ha pasado particularmente que además de hacer contenido audiovisuales, ahora estamos moviendo todos los equipos para hacer streaming, pero uno ve el interés que tienen los académicos por relacionarse con la comuna, que de alguna manera lo que se hace en transmisión tenga que ver con el territorio y represente. Entonces la gente o la sociedad, las personas que están interesadas en un tema cualquiera, independiente de la corriente política, van y participan. Entonces también hay un ejercicio democrático en eso, en el hecho de poder poner contenido que no está y que a lo mejor puede ser incluso con algunas consecuencias que para un canal podrían ser negativas. En cambio, en la universidad, si hay escasez hídrica, se habla de la escasez hídrica. Si hay problemas de contaminación o el hoyo de tierra amarilla, que sale y hablan y se encuentran y discuten los que están interesados, que es la comunidad en general. Cosa que de alguna manera viene a representar, a diferencia de lo que pasa con los canales nacionales. En el único momento que uno siente que el canal nacional nos representa cuando estamos en Santiago. De lo contrario, nunca. Eso. Gracias. Palabras al cierre. Palabras al cierre. Sí, algún feedback. Primero, felicitar, fuerza, Nehuen, como decimos allá, para este proyecto del canal, porque, bueno, está claro que es un tremendo desafío, pero es un lindo desafío, una tremenda oportunidad. Y hoy día, además, enamorándome en lo personal también de la televisión pública, porque efectivamente estuve en un canal público 10 años, en el que ustedes ya saben, en el TVN, pero evidentemente también con una lógica de los canales grandes, digamos. Por lo tanto, no haciendo también muchas veces esta reflexión que es súper relevante, porque estábamos siempre supeditados a la medición, a la publicidad, etcétera. Pero, y con menos tiempo. Pero por lo mismo creo que es una tremenda oportunidad. Y algo que se me había quedado en el tintero es una oportunidad también, ya que tú lo hablabas, Diana, del tema de la formación, en cómo también nosotros les metemos ese bichito a los futuros y futuras periodistas de decir, aquí hay un nicho para trabajar. La divulgación científica, el periodismo científico. Yo, de verdad, igual antes fui directora de la carrera de periodismo en la UFRO, y una de las cosas que hablábamos mucho, ¿qué está pasando en otros lados, por ejemplo, con esta temática? Y empezamos a meter, por ejemplo, un electivo de comunicación científica. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando.
Y nuevamente es una oportunidad y es un nicho que no estaba a lo mejor siendo muy explorado. Así que yo contenta, feliz, gracias por la invitación. Espero que la experiencia que nosotros pudiéramos compartir en el panel también pueda llegar a otros colegas, así como los colegas que están acá, que están presencial, pero quienes están a través de la transmisión. Y nada, solo decir que desde la Universidad de la Frontera, desde los medios de la Universidad de la Frontera, tanto para quienes están aquí como para quienes están allá en el streaming, somos aliados, como bien dijo Ingrid, nosotros tenemos que ser colaboradores, somos red, no competimos, así que eso, dejar la puerta abierta también para compartir experiencia, material, lo que sea, entrevistas, contactos telefónicos para la radio, yo feliz, así que eso, gracias. Eso es importante, yo creo que, bueno, agradecer primero la invitación, pero importante el tema que tú decías de poder compartir experiencias, creo que falta también un poco conocernos entre... Obviamente hacen un gran trabajo desde USTV, pero claro, reunirnos entre los canales universitarios para poder compartir este tipo de experiencias, yo creo que también es súper importante. Así que eso. Sí, bueno, mañana tenemos de hecho nuestra reunión anual, pero muchas veces pasa que... Pero tú no fuiste invitada. Pero yo no fui invitada. No, pero tú trabajas mañana al noticiero, así que no puedes, lamentablemente no puedes estar. Pero sí, bueno, esta reunión la hacemos anualmente, entendiendo que es complejo para las universidades viajar más a una universidad estatal, que sabemos lo que significa a veces comparar un pasaje de lo que sea. Entonces, pero yo creo que lo más importante, lo más primordial del trabajo que estamos haciendo y que están haciendo cada una de las universidades, que tengan o no tengan canal de televisión o concesión de canal de televisión, es la relevancia, es el compromiso, es la importancia y democratizar el conocimiento que se genera desde las universidades estatales hacia la ciudadanía, sin un interés económico. Y nos podemos y tenemos el lujo de que lo podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestras y nuestro invitado, a Nadia Arias, jefa de División de Medios Universitarios Sufro, Germán Pérez, editor periodístico de programas en el canal de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago TV. Te estaremos viendo todas las mañanas ahí detrás, ¿no?, de la edición periodística. Muchas gracias también a Ingrid Ormeño, directora ejecutiva de USTV, la red de televisión de universidades del Estado de Chile. Y agradecer también a quienes estuvieron acompañándonos durante toda esta transmisión. Recuerde seguirnos a través de redes sociales y, por supuesto, seguir ustv.cl. Muchísimas gracias. Chao.